Hay mucho que tiene que ver con circunstancias, con intangibles, y para eso ustedes me dicen hacia dónde me desplazo, si no me desplazo. Vamos a conversar, me dicen que me desplace, voy y me desplazo. Pues si aquí el director me dice que me desplazo. Con el teniente coronel Cristian Laurani, jefe de estudios de la Academia de Guerra del Ejército. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar con usted y poder conversar de esta tragedia que estamos observando todos los días a través de las pantallas de televisión. Así lo es, como toda guerra, como usted lo dice, una tragedia. Y lo primero que quiero preguntarle es, ya dimos las cifras, pero la fuerza de un ejército no se compone solo de los hombres, de los tanques, de las armas. También tiene que ver mucho con otros intangibles que me gustaría que usted explicara. Sí, la verdad es que nosotros hablábamos del potencial de combate. El potencial de combate está constituido por esos tangibles que tú señalas, no los voy a volver a repetir porque tú lo explicaste súper claro, y están los intangibles. Y los intangibles están relacionados principalmente con el liderazgo de sus comandantes, la preparación de la fuerza, la moral, los valores éticos y un sinnúmero de otros elementos que no pueden ser cuantificables de manera física. ¿Y por qué es importante los intangibles? Y ahí yo voy a hacer un gancho con lo que somos nosotros como Academia de Guerra. La Academia de Guerra es una institución de educación superior que tiene 135 años de historia. Fue formada a la usanza europea en el siglo XIX y es una de las primeras academias de guerra del mundo. De hecho, somos más antiguos que la Academia de Guerra de Estados Unidos. Y a lo largo de toda nuestra historia nosotros hemos estudiado los conflictos y hemos estudiado la guerra y lo que estamos haciendo hoy día es un hecho más de nuestra historia. ¿Y por qué es importante estudiar los conflictos? Porque de ahí nosotros sacamos experiencia y conocimiento para formar a nuestros comandantes. El instrumento más poderoso que tiene el Estado son las armas, y esas armas tienen que estar en las manos de comandantes con conocimiento, con capacidad de razonamiento y con una subordinación total al poder civil y que entiendan el rol y la trascendencia de la responsabilidad que tienen. De ahí la necesidad de estudiar la guerra para estar preparados para ello y así asegurar la paz. Y ahora, volviendo a los intangibles, ¿qué intangibles, que me imagino que eso es lo que le da de alguna manera un refuerzo también a Ucrania, qué intangibles han jugado en favor de Ucrania para que el avance de Rusia no sea tan rápido como probablemente ellos mismos esperaban? Principalmente la moral del pueblo ucraniano. Porque a mí me gustaría aclarar un par de cosas, si tú me lo permites, para poder contextualizar, porque se han dicho muchas cosas que de pronto tienden a perder un poco el foco. El análisis que nosotros hacemos aquí en la Academia de Guerra es meramente militar. Sí. Entonces, cuando nosotros estudiamos la guerra, decimos que la guerra nace de un conflicto, que es una contraposición de intereses que tú explicaste súper bien dónde nace. Luego, cuando ese conflicto no puede ser solucionado por la vía del diálogo y viene la fuerza, estamos hablando que estamos en presencia de una guerra. Y por tanto, nosotros definimos la guerra como una versión extrema del conflicto, como lo que nosotros estamos presenciando hoy en día en Ucrania. Dicho eso, la guerra es una oposición de voluntades donde a lo menos se enfrentan dos actores y hoy día tenemos por un lado a Rusia y por otro lado a Ucrania. Sin embargo, estos actores que se enfrentan se oponen en distintos niveles. Tenemos un nivel político donde están las autoridades civiles que en el ámbito de las relaciones internacionales se están enfrentando. Esas autoridades civiles están conduciendo los instrumentos del poder nacional que nosotros le llamamos, donde tenemos el instrumento diplomático, que de hecho sigue trabajando hoy día. Sí. Mañana hay conversaciones nuevamente con Ucrania. Está el instrumento económico, donde hoy día las sanciones que está imponiendo Occidente están teniendo resultados en la mirada de Rusia y en esta negociación que ojalá llegue a buen puerto. Está el instrumento informacional, donde Rusia se maneja bastante bien e inclusive tiene a su población un poco restringida por lo que se informa por la prensa de los verdaderos alcances de las operaciones, y también tiene el instrumento militar. Ese instrumento militar tiene tres niveles también. Tiene un nivel estratégico, que son las Fuerzas Armadas enfrentadas de ambos países. Tiene un nivel operacional, que es lo que ocurre en el mismo teatro de operaciones. Sí, y después tiene un nivel táctico, que son los combates que se desarrollan. ¿Por qué es importante hacer la diferencia aquí? Y por eso me tomo el tiempo para explicarlo. Porque cuando uno dice la diferencia de cómputo de potenciales que hay entre Rusia y Ucrania es abismante, sí, pero en el nivel estratégico. Claro, porque en el teatro de operaciones esos potenciales están más equiparados. Sí, coronel. ¿Por qué?
es que quiero, porque se nos va a ir volando el tiempo, y quiero llevar lo que nos ayuda a explicar con el mapa cuál es la táctica militar que ha empleado Rusia, y se lo digo en el contexto militar porque lo hemos contado aquí, lo hemos explicado, las guerras se dan, como lo hemos conversado, en el ámbito comunicacional, en el ámbito cibernético, en el ámbito militar y en el ámbito diplomático además. Entonces, queremos hablar de primero este tema militar. Tenemos un mapa en que se muestra el avance de la invasión justamente hasta ahora de Rusia. Y yo quería que usted nos explicara un poco cuál ha sido la táctica, porque aquí se ha avanzado desde varios frentes y de hecho me parecía súper interesante que un analista decía, para hacerlo súper táctico, decía, si piensas en Ucrania como la esfera de un reloj, los rusos tienen la posibilidad de montar un ataque desde las 10 hasta las 7 de la tarde, porque tienen Bielorrusia, tienen Rusia, tienen Crimea, y por lo tanto pueden montar un ataque desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, haciendo una especie de, hagan en el reloj, en el fondo pongan las 10 en Bielorrusia y las 7 vendrían a ser más o menos Crimea, que es esa península rojita que ustedes ven abajo, ¿no? Entonces han tenido varios frentes desde los cuales desplegarse los rusos. ¿Cuál ha sido la estrategia táctica? Sí, a eso se le denomina campaña. En el teatro de operaciones, ya específicamente Ucrania. Y la maniobra que adopta Rusia para atacar Ucrania se denomina maniobra en línea exterior, que en el fondo es converger desde distintos ejes sobre un objetivo central. Rusia hoy día tiene 4 ejes sobre los que está atacando. Uno por el norte, que va de Bielorrusia a Kiev, otro que viene desde el este, que va hacia Kharkov, y hemos visto que ese eje que va hacia Kharkov ha sobrepasado Kharkov y se dirige hacia el flanco de Ucrania. Otro que viene de Rusia hacia la región del Donbass con la intención de conectar con Crimea, y otro que viene desde el sur de Crimea hacia el norte. Y de esa manera esta maniobra en línea exterior se cierra, y la verdad es que, como se decía el otro día también en una entrevista aquí en CNN, hoy día acorrala a Ucrania. Y Ucrania tiene muy, muy difícil las condiciones para poder defenderse. Y en contraposición, y después hablábamos de que la guerra es una posición de voluntades, Ucrania también está oponiendo una maniobra operacional en esta campaña, y esa maniobra nosotros le denominamos defensiva tenaz. ¿Cuál es el problema que tiene la defensiva tenaz? Que está bien desarrollada hasta hoy día por la voluntad del pueblo ucraniano y por esos intangibles que tú señalabas al comienzo. Pero ¿dónde está el problema? Que la defensiva tenaz cede la iniciativa a quien me está atacando. Claro. Quien me está atacando tiene toda la libertad de acción de atacarme donde quiera, cuando quiera y por donde quiera. A diferencia que el que está en la defensiva está esperando por dónde lo van a atacar y lo pueden sorprender. Coronel. El ideal sería que en el contexto de esta defensiva, Ucrania en alguna parte tratara de obtener la libertad de acción a través de un ataque particular en alguna zona, algún envolvimiento, o inclusive encauzar en la defensiva hacia un lugar donde dé la decisión, que eso es algo que nosotros no estamos observando. Y termino mi intervención diciendo, ¿cuál es el problema de la defensiva tenaz? Es que finalmente la fuerza se agota. Y ese es el peligro que tiene hoy día Ucrania. ¿Cuánto más tiempo puede mantener la posición? ¿Cuánto más tiempo esa voluntad de lucha que los ha acompañado durante todos estos días y que ha hecho que la ofensiva rusa, que estaba prevista que fuera rápida, no sea tan rápida? Entonces, el ideal sería que la planificación ucraniana en alguna parte buscara lograr esa iniciativa que nosotros estamos llamando como parte de alguna maniobra ofensiva local o de algún movimiento retardatriz. Ahora, usted decía algo que era súper interesante, lo escuché el otro día, y es que, bueno, Ucrania, dentro de su ventaja, además de lo que usted ha mencionado, está el hecho de que conoce el terreno. Siempre es una ventaja para alguien que está peleando, obviamente, y lo otro, que cuando se entra a las ciudades, obviamente que el local lo tiene más fácil que en una llanura, por ejemplo. Entonces es más complicado para Rusia, la entrada de las ciudades no es fácil, no solo porque Ucrania las conoce bien, no solo porque combatir en una ciudad es más difícil, sino por el costo también político, que es arrasar con una ciudad, no es fácil, por algo le está pidiendo a los civiles que salga Rusia. Ahora quisiera preguntarles, desde su perspectiva estratégica, ¿por qué no ha entrado a Kiev aún Rusia? Además de todo lo que tú has señalado, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo planteado, yo diría por 2 razones principales. Yo creo que Rusia todavía no ha logrado cercar Kiev. Nosotros llamamos combate de localidades a las acciones en áreas urbanas. Uno, para poder entrar en un área urbana, tiene que cercar primero el área urbana. Y Rusia todavía no ha logrado eso.
Y en segundo aspecto, para poder entrar en la área urbana, yo necesito una gran cantidad de fuerza. Para que tú tengas una idea más o menos, en áreas a campo abierto, la dimensión de fuerza atacante versus el que se defiende es de 3-1. La razón de fuerza en área urbana del atacante al defensor es de 6-1 o inclusive 8-1. O sea, por lo menos el doble. Exacto. Y el otro problema que tiene es que yo en las áreas abiertas puedo maniobrar principalmente con las capacidades acorazadas de la fuerza. Hablamos de tanques y de vehículos de infantería blindada y mecanizada, de los cuales Rusia tiene mucho, y eso le ha permitido el avance que ha tenido hasta ahora. Sin embargo, esa misma capacidad de maniobra a campo abierto se ve restringida dentro de las ciudades, donde los tanques y las unidades acorazadas pasan a ser elementos secundarios y la prioridad la toma la infantería. Y eso hace que el trabajo de avance en el área urbana sea tremendamente lento, desgastante y produzca muchas bajas. Hoy día, en términos de baja, se están hablando los ucranianos están señalando que existen 7.000 bajas. Algunos estamentos de inteligencia occidente hablan de 5.800 y las fuentes oficiales de Rusia hablan de 500. Yo me atrevería a decir que, considerando todos los medios involucrados y la resistencia rusa, las cifras de baja están mucho más cercanas a lo que señala el Occidente. Y para tener una dimensión de lo que significan bajas, la guerra de Afganistán a Estados Unidos le costó 7.000 bajas. Si hoy día Rusia ya en una semana perdió 7.000 bajas, estamos considerando lo que perdió Estados Unidos en 20 años. O sea, los niveles de bajas son tremendamente altos para los rusos. Me gustaría ver si podemos poner el mapa y quiero preguntar al director, pues estamos en vivo haciendo este programa cuando son las 11 de la noche con 12 minutos, el mapa que estábamos recién con la invasión. Quisiera verlo nuevamente, ese mapa, porque quiero preguntarle al coronel. Ya, ¿me puedo acercar yo al gol en algún minuto después de preguntarle algo al coronel? Mire, yo me voy a desplazar para poder mostrar. Usted contó algo que me parece muy interesante y por eso quiero plantearme aquí frente al mapa. A ver si lo podemos tener nuevamente, el mapa. Ahí está, va a entrar. Usted decía, obviamente, que en un premio mayor, en el fondo, qué terrible hablar así en la guerra, pero es un botín mayor para objetivo militar, botín, premio mayor, como lo quieran decir, pero hay distintas formas militarmente de hablar de aquello. Para Rusia es Kiev. Yo lo estoy señalando, no sé si usted me puede ver, porque no sé si tiene retorno visual, pero yo lo tiene ya. Yo estoy señalando entonces, el principal objetivo militar es Kiev para Rusia. Pero usted señalaba que si no logra eso, militarmente podría tener un logro secundario, no el principal, pero secundario, que ya no sería la capital Kiev, y el control de Ucrania, que además con la resistencia parece algo muy complicado, una cosa es conquistar y otra cosa es mantener. ¿Cuál sería ese segundo objetivo militar que podría estar tratando de realizar Rusia? Nosotros en nuestro análisis aquí en la Academia de Guerra definimos que el objetivo estratégico de la campaña es Kiev, como tú señalas. Sin embargo, existen objetivos secundarios. Y uno de esos objetivos secundarios es el enlace terrestre que se produce entre las provincias del Donbass y Crimea, pero por tierra. Situación que se logró el día de hoy. Es decir, hoy día las fuerzas que venían desde el Donbass y las fuerzas que iban subiendo desde Crimea lograron el enlace terrestre. Miren, y de esa lo manera muestro aquí para que Rusia logró el control del Mar de Azov. Ya, lo muestro en el fondo aquí. Desde aquí y por acá, desde aquí y por acá, conectarse. Conectar en el fondo, conectar este sector, Crimea y el Donbass. ¿Y por qué eso es importante? Porque de esa manera permite un acceso terrestre a los puertos de la península de Crimea que tienen salida hacia los mares calientes, que es principalmente Sebastopol, que tú señalaste también al inicio de tu intervención. Pero ya tiene Sebastopol, pero podría tener, por ejemplo, Mariupol y tendría un acceso incluso más directo a Odessa también. Claro, pero la diferencia es la conexión por tierra, porque hoy día Rusia, para poder llegar a Crimea, tiene que atravesar el estrecho de Kerch a través de un puente que hay ahí. La posibilidad de acceder por tierra desde el norte a Crimea aumentaría obviamente las capacidades de transporte de todo lo que se produce en el sur de Rusia hacia el Mar Negro. Ahora, lo muestro entonces, muestro lo que usted ha dicho, coronel, lo muestro aquí entonces. La idea, justamente lo que planteaba el coronel, entonces, es que este sector del Donbass y este sector
de Crimea, aquí está Sebastopol, el único puerto caliente que tienen ahora, en el fondo estaría conectado, lograr conectar por tierra y no necesariamente pasar por el mar de Azov para llegar al Mar Negro, da una conectividad distinta, que es lo que plantea el coronel, porque conecta por tierra, pretendería Rusia, o tal vez podría conseguir como objetivo secundario, conectar este sector del Donbass, que está compuesto por Lugansk y Donetsk, por tierra conectar Crimea con eso. Crimea es Rusia, ya se los conté en la historia, y conectar estos dos sectores por tierra podría ser estratégico para no tener que pasar por acá para llegar a Crimea, por el Mar de Azov, y tener otro punto entonces de proyección hacia el Mar Negro. ¿Es así? Usted lo vio, a ver si lo mostré bien. Ya, perfecto. Me explico nuevamente para usted. Entonces esto le haría, podría ser un segundo objetivo, digamos, si no logran el primero. Sí, pero ¿por qué es importante tener un segundo objetivo? Porque Rusia tenía un plan. Ya. Y ese plan no se dio. Rusia quería desarrollar una campaña rápida, llegar rápido a Kiev, poder lograr un cambio de gobierno y negociar un acuerdo finalmente que fuera beneficioso para Rusia. Y eso hoy día no se le está dando. Como cambiaron la situación, las condiciones del ambiente, Rusia hizo una pausa operacional. En los últimos 3 días, la ofensiva sobre Kiev se detuvo, y de hecho vimos esta famosa columna de 60 kilómetros de largo, llegaron reservas, llegaron abastecimientos logísticos. Lo más probable es que en estos 3 días se haya actualizado la planificación de campaña de Rusia y ahora nuevamente esté iniciándose la ofensiva. ¿Cuál es el problema? Que lo que hizo cambiar el plan de Rusia fue justamente la resistencia ucraniana, que Rusia no lo tenía previsto. Ahora, si Rusia continúa la ofensiva, Rusia ahora se va a ver en la obligación de tener que entrar a las ciudades, tal cual como tú lo señalaste, y eso va a aumentar los costos de la ofensiva. ¿Hasta qué punto? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el presidente Putin. ¿Cuál es el problema de esto? Que el gran desgaste que se produzca al interior de las ciudades va a hacer que la ofensiva vaya disminuyendo en el ímpetu, e inclusive en algún minuto Putin se vea en la decisión de tener que negociar una paz, porque ya la guerra está teniendo demasiados altos costos. Entiendo. Sin embargo, él tiene que tener algún premio que ofrecerle a su sociedad para justificar las pérdidas en vidas humanas, la situación económica que se le viene por delante, y todo lo que hemos visto en el ámbito de la política internacional. Para hacer la siguiente pregunta, voy a pedir a ver si me pueden poner el mapa en que está Ucrania con sus vecinos marcados. A ver si es posible aquello para hacer la siguiente pregunta. Que tiene 2 partes la pregunta. Quisiera preguntarle qué riesgo real hay de uso de armamento nuclear. Hasta ahora, amenazar con usar no es lo mismo que tener intención de usar. Me voy a ir nuevamente hacia nuestro wall para poder mostrarlo aquí. ¿Y por qué quiero mostrar aquello? Aquí está chiquitito. No sé si tenemos después el otro mapa, el más tradicional que tenemos de Ucrania, pero aquí está Moldavia. Y en Moldavia hay una zona separatista, que se declaró como separatista, que es Transnistria. Está aquí, en el límite con Ucrania. Y era de Moldavia. Y se declara separatista, se separa, hay fuerzas rusas ahí, y ahí hay un lugar específicamente donde está, y quiero preguntarle por eso, coronel, donde está todavía de alguna manera el arsenal de la Guerra Fría, en que no se sabe bien de qué se compone, eran los restos. Mira, aquí vamos a mostrar nuevamente a Moldavia, ahí está más claro, Moldavia, en el límite donde yo les decía, en el límite entre Ucrania y Moldavia está Transnistria, y ahí está justamente uno de los, en ese sector, en esa región separatista de Moldavia, que antes de que Moldavia se separe de la Unión Soviética, en el fondo ese sector se declara separatista y envían tropas rusas y está asegurado por los rusos, y la reclamación ahí de lado y lado sigue pendiente. Pero ahí está un arsenal que no se sabe de qué importancia tiene, pero que vuelve de nuevo a crear el fantasma de que algo podría ocurrir también allí. Entonces, la primera pregunta, antes de ir a lo nuclear, es, ¿Moldavia puede ser también, y ese sector específico, un objetivo de Vladimir Putin? ¿Usted cree que eso está descartado? O sea, mientras sea parte de, o mientras exista un intento separatista y exista conveniencia para Rusia, claramente que puede ser constituido como un objetivo. Sin embargo, nuevamente, si puedes poner el mapa, ¿sí? Yo creo que, de acuerdo también a nuestros análisis, la ofensiva rusa
va a tener una línea máxima por alcanzar, que nosotros hemos determinado como la línea del río Níper, que separa a Ucrania en dos partes, el este y el oeste. Más o menos, por ahí que es donde está, claro, que es donde está en Kiev, que es muy relevante en Kiev. Exacto, y que sale, el río Níper desemboca al costado oeste de Crimea. Claro. Y cruza toda Ucrania. En el fondo es una frontera natural que separa ambas zonas geográficas. Como más o menos ahí, haciendo una división más o menos aproximada. Pero claro, ¿y usted cree que ese va a ser el límite? Claro, cualquier fuerza rusa que sobrepase la línea del Níper es una fuerza que queda aislada y que puede ser fácilmente rechazada o neutralizada por un contraataque ucraniano. Por eso nosotros estimamos en todo nuestro análisis, de hecho, si tú ves la convergencia de los ejes de ataque, están todos desde el río Níper hacia el este, por el obstáculo y la barrera natural que representa el río. Entonces, habría que analizar qué tan conveniente es para Rusia llegar hacia la zona donde tú señalas y cuáles son los costos militares de poder llevar la operación militar hasta ese lugar. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si hay armas nucleares que estén en una zona que no hay control del Estado, esas armas nucleares pueden terminar en terceras manos, porque hoy día, aunque Rusia amenace con el empleo de armas nucleares, todavía el Estado ruso, con conciencia, con razón, que es parte de un sistema internacional, que tiene una cierta condición de accountability, que tiene que tomar la decisión de emplear esas armas. El punto está en que si esas armas caen en manos de grupos terroristas, por ejemplo, el peligro puede ser mucho mayor. Y ahí está quizás el riesgo de lo que tú señalas. Y para cerrar, quisiera preguntarle, ¿usted cree que hay real riesgo del uso de armas nucleares en este conflicto o es solo una amenaza, un intento de disuasión nuclear? Eso por un lado, y por otro lado, si esto no puede llevar también a que muchos se reafirmen y digan la única forma de estar seguros es tener armas nucleares, cosa con la que uno puede discrepar, yo discrepo, pero en fin, que digan es la única forma de estar seguro, porque Ucrania, que tenía el tercer arsenal más grande nuclear, renunció a cambio supuestamente de su seguridad, y el 94 entrega todas las armas nucleares, y hoy día decía el presidente, no tenemos ni las armas nucleares ni la seguridad que todos ustedes nos prometieron. Entonces preguntar las dos cosas, si hay intención de uso real, ¿cree usted riesgo real o ese riesgo es muy bajo aún? Y si no puede ser un punto de partida para que muchos se reafirmen en la proliferación nuclear y otros estén pensando en entrar en ese camino. Sí, como siempre, el riesgo está allí y es plausible. De ahí a que nosotros digamos que puede existir esa posibilidad, yo la veo muy remota y muy baja, y te la voy a responder desde la teoría, y yo sé que también tú la dominas. La teoría de la mutua autodestrucción ha generado que el empleo de armas nucleares finalmente sea un juego de suma cero, y que al tenerla ambos contendores, en este caso Rusia y Occidente, se anulen. Es decir, emplear armas nucleares hoy día es un suicidio, porque del minuto que se activa un ataque nuclear, la respuesta es inmediata. Es decir, inclusive las bombas se cruzan en el aire, y eso involucra que inmediatamente los dos beligerantes que las empleen van a sufrir castigo. Pero ¿dónde está la gran diferencia? Sí, que hoy día Occidente ha desarrollado dos capacidades para tener un cierto grado de superioridad por sobre Rusia. Uno es la capacidad de interceptación en el aire de los misiles, que eso no lo tiene Rusia y que eso es consecuencia de la tecnología que ha desarrollado Occidente justamente orientado a esto. Y lo segundo es que se ha invertido mucho en la capacidad de un segundo ataque, es decir, a mí me ataca Rusia, yo le devuelvo el ataque, caen los misiles en mi territorio y los búnkeres y los sistemas que conducen los misiles balísticos intercontinentales tengan la capacidad de lanzar un segundo ataque para generar aún más daño y de esa manera inhibir a Rusia de emplear sus armas nucleares. Esto es algo que lo saben los rusos, y por eso nuevamente conecto con el inicio de la conversación de hablar de los niveles de la conducción, porque la decisión de emplear armas atómicas es una decisión política y el arma atómica en sí es un arma estratégica y por tanto principalmente sirve para la disuasión. Mientras Rusia tenga el arma nuclear, sabe que Occidente y particularmente la OTAN no va a intervenir en el conflicto, pero también sabe que si emplea sus armas nucleares, Occidente le va a responder.
Súper interesante y súper preocupante todo lo que conversábamos. Ojalá realmente haya una oportunidad para la paz y ojalá haya intención de un diálogo de buena fe entre ambas partes. Queremos agradecerle muchísimo. Y dos cosas, habíamos dejado el dato pendiente. Winter on Fire es ese documental al cual hacíamos relación, que es muy interesante de ver, y la región a la cual le digo que le pongan ojo, que está ahí justamente en Moldavia, el punto donde está ese arsenal, que nadie sabe muy bien realmente en esta región separatista, que es limítrofe con Moldavia, es Kolbasna, ese es el lugar donde está y nadie sabe realmente qué se oculta ahí. Lo que sí se dice es que a lo menos puede ser un punto bastante negro, oscuro, para tráfico no solo de armas. Así que queremos agradecerle que nos haya acompañado. Ha sido un gusto y un aprendizaje, como siempre, escucharlo. 1.000.000 de gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo especial a todos los televidentes. Cuídense. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y queremos recapitular, ¿es esta la única invasión que ha dirigido Vladimir Putin? No.